Hola, buenas tardes. Muchas gracias por dejarnos entrar en tu hogar un miércoles más. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y mira, hoy traemos un tema de mucha actualidad en Jujuy. Un tema que no debe preocuparnos ni a los ciudadanos jujeños ni a las autoridades sanitarias. Debe ocuparnos y creo que eso es lo que están haciendo las autoridades de salud. Se están ocupando del caso. Y te estoy hablando del dengue. Pero no sé si a vos te habrá pasado, pero muchas veces se habla del dengue, pero no sabemos bien qué es. No sabemos bien cuáles son los síntomas que deben alarmarnos, con qué otras patologías se podría confundir o nos podría desorientar. Y hoy el doctor Carlos Ripoll, director provincial de Sanidad, nos va a detectar cuáles son los signos más importantes de la enfermedad, cuáles son los tipos de dengue, porque yo no sé si vos sabías, no hay un tipo de enfermedad, son 4 tipos. El doctor Ripoll nos va a explicar claramente cuál es cada tipo y cómo ir identificándolos. La doctora Parodi nos va a hablar de cuántos casos hay en la provincia, nos va a hablar de la epidemiología, porque vos sabés que en estas cosas lo peor que nos puede pasar es el miedo te paraliza, el miedo te asusta, el miedo te impide tomar las riendas del asunto. Entonces vamos a saber en realidad cuántos casos hay y en realidad vamos a saber de esos casos cuáles son los más graves, cuáles son los más leves y cómo están evolucionando. Vamos al módulo. Dengue es una enfermedad infecciosa producida por un virus y transmitida a las personas por la hembra de un mosquito, el Aedes aegypti. Mosquito que es domiciliario y que por lo tanto tiene muchas posibilidades de contacto con las personas. Es una enfermedad febril, de curso rápido hacia la curación o hacia una forma grave. Es una enfermedad que requiere decisiones terapéuticas rápidas, sin esperar muchas veces los resultados de laboratorio y que ha progresado en todo el mundo, en toda el área tropical y subtropical del mundo de una manera alarmante en los últimos 20 años, 30 años quizás. Desde 1981, que fue el primer gran brote en América de dengue, solamente 8 países notificaban casos de dengue y últimamente son más de 40 los países que notifican casos de dengue. No tiene vacuna, no tiene tratamiento específico, por lo tanto las medidas de prevención son aquellas que impiden que los mosquitos piquen a las personas. Y para ello hay 2 elementos que son claves. Primero, bajar la densidad de mosquitos, o sea que haya menos mosquitos. Y en segundo lugar, la destrucción, eliminación o neutralización de sus criaderos. Al ser un mosquito domiciliario requiere de elementos artificiales para poder reproducirse y esos elementos artificiales están por cientos y a veces por miles en los domicilios. No podemos continuar con una estrategia en la cual la gente esté esperando de brazos cruzados a que venga alguien a eliminar los criaderos a la casa. Cada uno de nosotros lo tenemos que hacer en nuestras viviendas para bajar de esa manera la densidad de dengue. Si el 50%, 60% de las personas cumplieran con las medidas de prevención, el problema estaría prácticamente solucionado. Acá hay otra cuestión que es muy importante destacar, que es una patología que no se previene con insecticidas. El insecticida aplicado para un insecto volador como el Aedes, que hay que hacerlo en forma de aerosol, dura un par de horas en el ambiente. Quizá podríamos bajar la densidad de mosquitos fumigando 2 veces al día todos los días. Pero claro, tendríamos a todo el mundo intoxicado. Esto tiene normas, se hace una vez a la semana, durante 5 semanas, no se puede hacer más que eso. Y fumigar para prevenir no tiene absolutamente ningún sentido porque eso dura un par de horas en el medio ambiente.
Es una enfermedad que en los últimos 10 años ha progresado hacia el cono sur de América, con grandes brotes en Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, y posteriormente se introdujo en la Argentina. Al principio en el área del norte, fundamentalmente las provincias de Jujuy y Salta, luego el NEA también se incorporó a la zona de alto riesgo, fue bajando, provincias del centro, cuando se introduce el mosquito a principios de los 90 en nuestro país, solamente 4 provincias presentaban casos autóctonos y en los últimos años más de 15. Entonces ha progresado y fundamentalmente no se ha tenido en cuenta o la población no ha incorporado que está en sus manos la prevención, la eliminación de los criaderos, es decir, todo aquel recipiente de pared rígida que pueda contener agua, que se pueda dar vuelta, se pueda tapar, se pueda guardar, se pueda eliminar. Eso lo tiene que hacer todos y cada uno de los ciudadanos. No es posible esperar que otros vengan a hacerlo por ellos. Y por otra parte, hay que tener en cuenta también que es una enfermedad con alta capacidad epidémica y que ante los síntomas típicos, la consulta inmediata al médico es una medida que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? El dengue es una de las enfermedades de notificación obligatoria incluidas dentro del Reglamento Nacional de Notificación Obligatoria, a través de una ley en la cual todo el equipo de salud y también, sobre todo el médico y el bioquímico, están obligados a su notificación toda vez que atienden o toman una muestra de un paciente sospechoso, o sea que presenta algunos síntomas de esta enfermedad. Esta notificación en nuestra provincia se realiza de manera descentralizada, por lo tanto cada hospital de la provincia tiene posibilidad de realizar esta notificación. A raíz de esta notificación se realizan una serie de acciones y se promueven acciones a nivel local. Por lo tanto, cuanto más temprano nosotros tengamos pacientes en clasificación de sospechosos, más rápido vamos a tener la posibilidad de cortar, de disminuir o de limitar un brote, porque vamos a tratar de generar acciones para evitar el contagio. A raíz de esta notificación también se realiza la atención del paciente en cuanto a el seguimiento clínico y las posibles o no complicaciones que pudiera tener la enfermedad. De esta manera se pueden clasificar en caso sospechoso, caso probable, caso confirmado. El caso confirmado determina, como su nombre lo indica, la especificidad de que el caso es de dengue, pero también se realiza la tipificación, o sea, la identificación del tipo de virus dengue que está circulando en ese momento en esa localidad. Y esto, desde el punto de vista epidemiológico, es de mucha importancia porque nos permite comparar nuestra realidad provincial con realidades similares de otras provincias, de todo el país y también de otros países. Por lo tanto, es una uniformidad de trabajo que debemos hacer de manera sistemática, siempre de la misma manera con todos los casos, con todas las personas, en todos los lugares. Esta enfermedad presenta ciclos a lo largo de los años. Hay ciclos en los cuales, por distintas razones climáticas, del medio ambiente, de las mismas personas y del mismo virus, presentan mayor cantidad de casos. Durante el año 2016, todo el país tuvo un brote muy importante de dengue en muchas provincias, aún en provincias que no había habido antecedentes de esta enfermedad.
Durante el año 2016 y 2017 el número de casos descendió y este año tenemos a nivel país un número de casos, pero no tampoco en exceso si lo comparamos con el año 2016. Esta enfermedad, a raíz de las acciones que se generan, se limitan y podemos, tener casos cerrados en diferentes localidades. Por lo tanto, lo que procuramos siempre es que los profesionales que atienden los casos puedan tener una alerta temprana, saber que el virus está circulando en distintas localidades, en distintas provincias y en otros países, saber qué relación tenemos con esos países, qué flujos migratorios nos permiten a nosotros tener enfermedad y el médico tener esa alerta, pensar que ese paciente, esa persona que está consultando, puede ser que tenga dengue y por lo tanto realizar la investigación correspondiente. Ahora el doctor Ripoll nos va a explicar cuáles son los síntomas, cómo se presenta, si fiebre sí, fiebre no, qué dolores, cosa de que vos también puedas ir identificándolo. También va a hablar el personal de la Oficina de Control de Vectores. Vos sabés que si no existe el mosquito, desaparece la enfermedad. Entonces, la gente de control de vectores tiene en esto una función determinante en el control del dengue. Muchas veces cuando pasa gente del municipio, pasa gente de control de vectores, por ahí te molesta porque no tenés ganas de recibir gente extraña, porque no querés que entren, porque te sentís como inspeccionada, sojuzgada. Y es fundamental la colaboración de la gente de la zona con este tipo de personal, con los agentes sanitarios que recorren casa por casa y te van indicando y por ahí te van a decir que detalles que vos no te dabas cuenta. Quizás un juguete que quedó a la intemperie y se llenó de agua de lluvia, quizás una tapita de una gaseosa que quedó tirada en un patio, cosas que no las tenemos tan en cuenta y que son muy importantes. Fíjate cómo en esto nuevamente el trabajo en equipo es lo único que funciona. Bueno, el dengue es una enfermedad febril que se presenta de manera brusca, con fiebre de inicio repentino, brusco, intenso dolor de cabeza en la zona frontal, detrás de los ojos, dolores musculares, dolores articulares, decaimiento general. Muchas veces hay trastornos abdominales, puede haber diarrea, por supuesto con inapetencia y todo aquello que trae la fiebre alta. La fiebre es uno de los elementos que casi nunca falta, pero un cuadro típico de dengue con fiebre, dolor detrás de los ojos, que en realidad no es que duelan los ojos, lo que duele es la musculatura que mueve los ojos. Usted le dice al paciente que mueva el globo ocular y aumenta el dolor. Un caso típico, ¿no es cierto?, digamos que de libro, puede ser sospechado en un contexto epidémico o en un área de riesgo de manera relativamente sencilla por el médico. Pero hay muchos casos, la mayoría, que son absolutamente leves. Un poquito de febrícula que puede durar 1 o 2 días, algún leve dolor de cabeza, muy poco dolor muscular. Y esos casos generalmente son los que no consultan. Esos casos son los que no asisten a los servicios asistenciales. Esos son los casos que los médicos no sospechan. Y esos son los casos que al tener virus en sangre sostienen las epidemias. Entonces, si yo voy a ver la proporción de casos que tienen la sintomatología típica versus aquellos que tienen una sintomatología leve, diría que de los casos típicos, el 30%, 40%. El resto son todos casos leves.
Y después tenemos en el otro extremo el caso muy grave, que puede ingresar con signos de depresión líquida, es decir, salida de líquido de los vasos sanguíneos, lo que lleva a que caiga la presión arterial, a que haya mala irrigación de órganos y por supuesto ahí viene el caso grave. Ese es el mal llamado dengue hemorrágico, porque en realidad hemorragia no hay. Lo que hay es salida del líquido de los vasos sanguíneos. Ahora, el caso leve, el caso típico, tienen el mismo tratamiento. Reposo, bajar la fiebre, no están indicados los antiinflamatorios comunes, eso el médico lo tiene que manejar, y la hidratación. La hidratación es fundamental. El caso grave requiere internación y casi siempre terapia intensiva. O sea, el caso grave, ¿cuándo sucede? Fundamentalmente cuando sucede en aquellas poblaciones que ya tuvieron muchas epidemias de dengue con las variedades diferentes. Sabemos que las variedades del virus son 4. Se llaman dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. No es que el 1 sea menos grave que el 3 porque el número es menor, no. En ese orden fueron descubiertos. Cualquiera de ellos puede producir un caso leve o un caso grave. Pero las poblaciones que más posibilidades presentan de originar casos graves son aquellas que tuvieron epidemias anteriores con diferentes variedades del virus. Hay un proceso bastante complejo que se llama proceso de inmunoamplificación, por el cual las infecciones subsecuentes con variedades diferentes originan esas formas graves en las cuales se escapa el líquido. Quiere decir entonces que si yo permito que una población tenga brote y brote y brotes y brotes de dengue, indefectiblemente en algún momento comienzan los casos graves. Eso lo tenemos que tener presente y ha sucedido acá, en el sudeste asiático, en Centroamérica, en Brasil, en todos lados. Entonces, hasta ahora en nuestra provincia no hemos tenido casos graves. Hasta ahora en nuestra provincia ha circulado fundamentalmente en los 2 brotes más grandes, que fue el 2009 y el 2016, la variedad 1. Y hoy, actualmente, los casos que estamos teniendo también son de la variedad 1. Lo que a nosotros nos complicaría el panorama es que ingrese alguna otra de las variedades y entonces sí van a aumentar las probabilidades de que aparezcan casos graves. Bueno, ante los casos que son de público conocimiento de dengue, el Departamento de Control de Vectores trabaja mancomunadamente con la gente de APS, en donde se hace un trabajo preventivo, donde la gente de APS hace un control focal, evaluando la situación de cada lugar, y ante los casos sospechosos que se registran, el Departamento de Control de Vectores cuenta con el personal que va a hacer la fumigación. Se fumiga para bajar la cantidad de mosquito adulto. Lo que nosotros sabemos bien que la fumigación, si bien se está utilizando ahora que se están dando casos positivos, es un paliativo, pero lo que nos es fundamental nosotros es la prevención. Que la gente tome en cuenta de que nosotros cómo combatimos a este mosquito en este tiempo, cuando están las lluvias, las altas temperaturas, la humedad, que es un factor fundamental para que el mosquito se desarrolle, es evitando tener en la casa elementos que junten agua. Todo elemento que junte agua en los domicilios es un posible criadero de mosquitos. Lo que pasa es que nosotros cuando salimos a terreno, la gente nos pide la fumigación, pensando que con eso nosotros vamos a tratar de eliminar al mosquito, pero es imposible, porque nosotros cuando fumigamos, si bien ahora como está el clima no se puede fumigar, porque se neutraliza todo el insecticida, entonces sabemos que si fumigamos no es un resultado eficaz. Si bien bajamos la cantidad de mosquitos adultos, pero no es lo ideal. Lo ideal es que la gente coopere desde la casa. Y reiteramos siempre que el modo preventivo está en la casa, que nosotros tomemos las medidas preventivas, eliminando todo elemento en desuso, revisando los fondos de las casas, que generalmente a veces al fondo de las casas vamos un fin de semana o cada 15 días, tratemos de ver que no tengamos elementos que junten agua. Si bien la gente ha tomado conciencia de que el mosquito se reproduce en agua estancada, ¿qué pasa? Que por descuido hoy la gente llueve y no verifica los fondos de las casas, las canaletas, y es donde tenemos nosotros el problema.
Si bien los agentes sanitarios que recorren los domicilios o los agentes ambientales que están trabajando también en la prevención, están notando que está aumentando el índice de larvas o de pupas, que es la forma inmadura del mosquito. Por lo tanto, cuando mejor salga el sol, mejor el clima, vamos a tener mayor cantidad de mosquitos. Entonces volvemos a recomendar a la gente que si nosotros estamos, el Departamento de Control de Vectores está para ir a fumigar, sobre todo cuando ya hay casos positivos, para evitar que se dé una epidemia grande y tratar de esa forma bajar la cantidad de mosquitos adultos, lo que nosotros recomendamos es la prevención, que empieza por casa. No esperemos que el agente sanitario, no esperemos que vaya el personal del municipio a sacar las cosas de los domicilios. Nosotros tomemos conciencia que si tomando una medida preventiva en la casa, vamos a combatir a esta enfermedad y a este mosquito que es el flagelo en estos tiempos, ¿no? Vamos a hablar del actor principal de esta película, el mosquito que transmite el dengue. El doctor Ripoll nos va a explicar cuál es el ciclo, cómo y dónde nace, cuáles son las condiciones para que la hembra pueda desovar y cómo tienen que ser las condiciones para que este huevo pueda crecer y el mosquito pueda nacer. Y de este modo se perpetúa la enfermedad. Fundamental, cortar el ciclo del mosquito. Fíjate que la doctora Semra nos habla ahora de lo que siempre hacemos tanto hincapié desde este espacio, de la prevención. ¿Por qué de la prevención? Porque es mucho más económico desde todos los puntos de vista prevenir que curar. Lo decían las viejitas, ¿te acordás? Bueno, prevenir que curar es mucho más económico desde lo individual, porque para vos es mucho más fácil prevenir y no contraer una enfermedad que curarte, porque es más económico desde que el sufrimiento, desde el desgaste, desde los dolores, desde el reponer tu cuerpo. Es más fácil prevenirlo y es mucho más fácil y es mucho más económico desde el sistema de salud, porque obviamente los recursos que se invierten en la prevención no son los mismos que los que se necesitan para recuperar a individuos enfermos. La doctora Semra en esto es contundente. Esta enfermedad o la prevenimos todos o la enfermedad se va a perpetuar como una cuestión endémica, como una cuestión permanente en nuestra provincia. Bueno, el Aedes aegypti es un insecto del grupo de los mosquitos que no es originario de América. Probablemente ingresó en las Américas en los barcos que traían esclavos desde el África, que traían toneles de agua para poder soportar el viaje cuando era vela y demoraba meses. Entonces es muy posible que allí se haya introducido este mosquito, que fue descrito por primera vez en fines del 1700 en Egipto, de ahí el nombre, Aedes aegypti. El transmisor de la enfermedad dengue, chikungunya, zika o fiebre amarilla urbana es la hembra del mosquito Aedes, porque necesita un aporte nutricional extra para poder madurar los huevos. Si se alimentara solamente de jugo de plantas, como puede hacerlo perfectamente o como lo hace el mosquito macho, pondría huevos pero serían como cáscaras vacías. Entonces, para poder embrionarse y desarrollarse, esos huevitos necesitan de un aporte nutricional que se la da a la sangre de los humanos. Es un mosquito que tiene una gran antropofilia, eso significa que le encanta picar a las personas, al hombre. Hay otras variedades de Aedes que no pican al hombre, pican a animales, por ejemplo. Pero el Aedes aegypti es antropofílico y es domiciliario, o sea que está presente en las viviendas, en los domicilios y en sus peridomicilios. Es un mosquito que una vez que nace, machos y hembras se aparean por única vez. La hembra queda ya, digamos, embarazada de por vida. Entonces comienza la postura de huevos.
con sus sensores va buscando recipientes adecuados. Si tienen agua mejor, si no lo tienen también los puede utilizar, porque en algún momento va a haber, cuando llueve o cuando uno riega, lo que sea. Y deposita los huevos pegados en las paredes del recipiente. Cuando sube el nivel de agua, ese huevito se hidrata y sale del interior una larva que vive en el agua y se alimenta de algas, de hongos, de microorganismos presentes en el agua. Esa larva crece, va mudando, cambiando la piel, va mudando, tiene varios estadios hasta que llega un momento, después de aproximadamente una semana, dependiendo de las condiciones de temperatura fundamentalmente, puede ser menos, puede ser más, crece hasta que llega a un punto en que deja de alimentarse. En ese punto se transforma en lo que se llama pupa. Es la misma larva que se acorta, se redondea, se hace cabezona, deja de alimentarse y solamente respira. Lo único que hace es respirar y trata de evitar todo movimiento para no gastar energía mientras se va formando en su interior el mosquito adulto. Luego de aproximadamente 2 días, esa pupa se abre por el medio y emerge un mosquito adulto con alas, con todo, listo para aparearse, listo para alimentarse si es una hembra de sangre o de jugos vegetales si es un macho. Se mantiene unos cuantos minutos en la superficie del agua, como es muy livianito no se hunde, endurece las alas, levanta vuelo y ya está el ciclo. El mosquito, en el caso del dengue, puede nacer infectado. Si el mosquito hembra tenía el virus, es posible que pase el virus al huevo. ¿En qué proporción? Muy baja. En Aedes aegypti muy baja. En Aedes albopictus, que es otra variedad, es un poco más alta. Aproximadamente el 1-2% de los mosquitos infectados dan origen a huevos infectados. Ahora, la mayoría de los mosquitos se infectan cuando pican a una persona. Entonces, un mosquito sin infección pica a una persona que tiene el virus en sangre. Recordemos que el virus en sangre, en el caso de dengue, está desde 1 o 2 días antes del inicio de síntomas hasta 4 o 5 días después del inicio de síntomas. Después el virus desaparece, se forman nuestros anticuerpos y el virus desaparece. En ese periodo de viremia, cualquier mosquito que pique se puede infectar. Ese mosquito que se infecta requiere de aproximadamente 1 semana a 15 días para estar en condiciones de transmitir la enfermedad. Porque el virus se tiene que reproducir en su interior, tiene que invadir las glándulas salivales y recién ese mosquito está en condiciones de transmitir la enfermedad. No nos olvidemos que todo insecto que se alimenta de sangre, antes de alimentarse, introduce su aparato bucal en la piel e inyecta saliva. Esto lo hacen todos los mosquitos, las vinchucas, etc. ¿Por qué inyecta saliva? Porque la saliva es anticoagulante. Si no, al chupar sangre en contacto con el oxígeno del aire, se le coagula la sangre en la trompa y sonó el mosquito. Se queda trancado de por vida. Entonces lo que hace es inocular saliva, anticoagulante, y recién comienza a comer. Cuando inocula la saliva está transmitiendo la enfermedad. O sea que lo primero que hace es transmitir la enfermedad porque está en las glándulas salivales. Y una vez que se infectó, ese mosquito requiere un periodo que se llama periodo de incubación extrínseco de por lo menos 7 días, 5 a 15 días, dependiendo de la temperatura ambiente. Una temperatura como hoy seguramente van a estar 15 o quizás más días. Entonces, una vez cumplido ese periodo, ya está en condiciones de transmitir. Y una vez que la persona se infecta, también tiene un periodo de incubación, que se llama periodo de incubación intrínseco. Y ese periodo de incubación dura aproximadamente, dependiendo también de las condiciones y de las temperaturas, entre 4 y 8 días. Promedio, 7, 8 días. Entonces, ante un caso de dengue que proviene de otro lugar, nosotros vamos a esperar los próximos casos a partir de esa persona, no mañana. Tenemos que esperar los 2 periodos de incubación. Dentro de 15, 20 días recién van a empezar a aparecer los casos. El ciclo del mosquito, ¿no es cierto?, condiciona la aparición de los casos y, por supuesto, que la densidad, o sea, la cantidad de mosquitos favorece o no la transmisión de la enfermedad.
Lo que tenemos que nosotros tratar es de bajar la densidad de mosquitos eliminando sus criaderos. Ahora, cuando ya hay brote, ya hay casos confirmados, ya está la transmisión instalada en un área, la fumigación lo que hace es mitigar que en lugar de 100 casos haya 70 o 60, nada más que eso. Pero claro, si estamos hablando de un brote que ocasiona 10.000 casos, bajarlos a 7, 6.000 es un ahorro en salud, en vidas, si es que hay casos graves, y económico muy grande. Entonces, eso hay que tener presente. La fumigación no previene ni corta un brote. Una vez que está instalado, ¿no es cierto?, el brote y el mecanismo de transmisión ya está en marcha, no se corta con la fumigación, sino que se atenúa. Bueno, nosotros trabajamos mucho desde atención primaria de la salud en todo lo que son las medidas de prevención de dengue. Para esto hemos trabajado desde hace ya varios años con los municipios en forma coordinada para organizar las campañas de descacharrado. ¿Cómo se hacen estas campañas? Hay un relevamiento de los agentes sanitarios que visitan casa por casa, se informa a la población de los recipientes que pueden acumular agua, se planifica con la municipalidad las fechas en que va a pasar el camión y se saca la chatarra a la calle. El municipio tiene la responsabilidad de realizar las campañas de descacharrado y bueno, y se hacen estas campañas que la idea es eliminar todos los recipientes que pueden ser peligrosos porque pueden acumular agua y de ahí hacerse los criaderos para los mosquitos. Es muy importante que la población tome conciencia que hay que eliminar estos recipientes y por ahí puede haber también recipientes que no se pueden eliminar. Por ejemplo, si yo tengo una canaleta, la canaleta, si está trancada, puede acumular agua. Entonces, bueno, obviamente no voy a eliminar la canaleta, pero sí tengo que controlar que esa canaleta esté en buenas condiciones para que el agua corra, que no se acumule y que ahí se hagan los criaderos. Lo mismo nos pasa con todas las canaletas que llevan agua en la zona del piso. Si bien el mosquito no puede crecer en la tierra, no pone sus huevos en la tierra, pero cuando llega a un almacenamiento que es de cemento, ahí sí puede colocar los huevos. Así que hay que destrancar todas las salidas fluviales que tenemos en la vivienda. Muy importante el tema de los floreros, no solamente dentro de la vivienda, sino también las personas que van al cementerio a visitar a sus familiares, que no coloquen las flores en agua, porque si hemos encontrado larvas ha sido precisamente en los cementerios en grandes concentraciones. Así que si voy al cementerio, colocar flores de plástico y si llevo flores naturales, colocar arena húmeda, que el agua no sobrepase el nivel de la arena. Preferentemente en la época de verano, no llevar flores naturales, ¿sí? Cuanto más eliminemos la posibilidad de tener criaderos, mejor es. Es muy importante también controlar los bebederos de los animales. Los animales necesitan tener su agua, pero tenemos la costumbre de ir agregando agua sin limpiar el recipiente. Es importante que todos los días limpiemos el recipiente y recién coloquemos agua fresca para nuestros animalitos. Lo mismo pasa con los bebederos de los canarios, de los loros que puede haber en las viviendas, porque hasta en la mínima tapita se puede acumular agua. Hemos encontrado criaderos de mosquitos en lugares insólitos, muy chiquititos, que sin embargo hacen que se mantenga la producción de mosquitos y que se reproduzcan y que se produzcan las enfermedades en formas epidémicas. Nosotros como población tenemos que estar todos conscientes de la importancia de eliminar los criaderos en nuestra vivienda. Hay que aprovechar los días como hoy que está lloviendo, como para salir al patio, ver dónde estoy acumulando agua y eliminar esos recipientes. También es importante controlar las medianeras, porque muchas veces tenemos las medianeras con ladrillos huecos y en esos ladrillos huecos se puede acumular agua. Entonces en estos casos tratar de tapar con arena o con chapa o algo que tape que no permita que se acumule. Y también es importante que si yo utilizo vidrios para que no se crucen, digamos, los dueños de lo ajeno, que estos vidrios no puedan contener agua. A veces se pone la botella con el pico hacia abajo y queda como una copa y eso puede ser un criadero de mosquitos. Así que hay que estar atento, mirar bien, pensar como mosquito dónde iría yo a poner mis huevos
y de esa forma tratar de erradicar todos los recipientes. De todos modos, van a tener todo el asesoramiento de los equipos de atención primaria, principalmente del agente sanitario, que visita las casas y da las recomendaciones como para que todos podamos trabajar en forma conjunta. Y el agente sanitario además los va a visitar en caso que haya un caso sospechoso de dengue, o sea, una persona con fiebre, dolor muscular, todos los síntomas que ya se han hablado. Se hace el control de todos los febriles que están dentro de la vivienda y también de los febriles de las 9 manzanas que rodean a esa manzana donde esté el caso, para hacer los análisis y descartar que sean nuevos casos de dengue y tratar de controlar el brote de la enfermedad. Así que no se asusten, el agente sanitario los va a visitar. El agente sanitario usted ya lo conoce porque es el que lo visita habitualmente en su casa. Probablemente vaya acompañado de otra persona que es de control de vectores, que es el responsable de la fumigación. Quédese tranquilo, el sistema de salud está para protegerlo. Así que invitamos a todos a tomar conciencia y a trabajar fuertemente en la eliminación de los reservorios, porque es la única forma que entre todos los jujeños lograremos controlar la epidemia. Así que gracias a todos.